Cada año mueren en nuestro país miles de mexicanos en accidentes viales. Los expertos nos dicen que hay mucho que podemos hacer para evitar este dolor y esta muerte que es prematura y totalmente inaceptable. De eso hablaremos el día de hoy en el Estudio de México Social. La transportación por carretera es el principal medio de movilidad dentro de las sociedades alrededor del mundo. Sin embargo, en los países con bajo o medio desarrollo socioeconómico, existen fallas de seguridad vial que provocan gran cantidad de accidentes carreteros. De acuerdo con la Asociación Mundial de la Carretera, en el año 2010, los accidentes en transportación terrestre provocaron 1 millón de muertes, 50 millones de heridos y un costo económico del 3% del PIB mundial. En México, cada año se registran 25,000 muertes por accidentes viales, 40,000 lesionados que terminan en casos de discapacidad y pérdidas económicas asociadas al 1.7% del PIB nacional. La mayoría de estos accidentes son provocados por el consumo inmoderado de alcohol. Debido a la gravedad del problema, la Organización de las Naciones Unidas acordó que esta década, del año 2011 al año 2020, es la década de acción para la seguridad vial en pro de generar la conciencia mundial e intensificar el diseño e implementación de políticas públicas para la seguridad de calles y carreteras. A 5 años del plazo, en México no existe la suficiente instrumentación de políticas públicas eficaces para mejorar la seguridad vial. Tampoco existe un marco legal que garantice de fondo la integridad de peatones y ciclistas. Como lo plantea la Asociación Mundial de la Carretera, las soluciones para potencializar la seguridad vial deben partir de una voluntad colectiva que requiere el compromiso de sociedad y gobierno, una política integral sustentada en estrategias, planes y programas multisectoriales, además de la recopilación de datos sistémicos, consistentes y centralizados. Como lo decíamos a la entrada del programa, los accidentes se han convertido en una de las principales causas de muerte. Hay enormes dudas, subregistros, nos decía el ingeniero Oscar de Buen, sobre cuál realmente es la magnitud de una realidad. La cantidad de mexicanos que mueren en las vías públicas por muchas causas. Y en ese sentido, muchas gracias, Oscar, por estar en el programa México Social para tocar un tema que incluso recientemente en la revista México Social de mayo nos hiciste favor de coordinar y ayudarnos a integrar una valoración de la situación de la seguridad vial, que nos comentes, ¿es la seguridad vial o la inseguridad vial un tema en la agenda mundial? O sea, ¿sí es un tema o es privativo ya hablaremos del caso mexicano? ¿Cómo se ve el tema de la inseguridad vial en el mundo? Sí, cómo no, Mario Luis. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tu invitación para estar aquí. Y pues déjame decirte, el tema de la seguridad o inseguridad vial sí es un tema de gran preocupación mundial y está asociado a la enorme popularidad, penetración que a lo largo del tiempo ha alcanzado el automóvil y el transporte automotor. Prácticamente en todos los países del mundo, el automóvil y el transporte, vamos a decir, carretero, terrestre, ocupa un lugar predominante. Y a medida que han ido aumentando los niveles de motorización, es decir, el número de vehículos que circula en las redes de los diferentes países, el tema de la seguridad vial ha ido creciendo, ha ido volviéndose un tema pues cada vez más complicado, que ha afectado cada vez a un número mayor de personas. Y bueno, esto ha sido reconocido desde hace muchos años en países pues más desarrollados, con mayores niveles de ingreso, donde la problemática se presentó antes. Todos sabemos que, por ejemplo, los países escandinavos son pues líderes en el tema de seguridad vial, los países europeos, pero pues, en décadas o años recientes, en el mundo en desarrollo, ha habido una explosión de las flotas vehiculares, de los niveles de motorización, y desgraciadamente asociadas a ellas ha ido aumentando en forma enorme la problemática de la seguridad vial. Hoy en día este es un tema que afecta primordialmente a los países de ingresos medios y bajos, o sea, países
vamos a decirlo de alguna manera, pues como los de América Latina, como México, pero también muchos países en Asia, países en África, que han tenido ese gran desarrollo de sus flotas vehiculares, pero que todavía no han actuado de una manera decisiva para contrarrestar y para paliar los efectos de esa invasión de vehículos en las redes de transporte de los países. Entonces, como una síntesis de tu pregunta, de la respuesta a tu pregunta, te diría que sí es un problema serio a nivel internacional, al grado que las Naciones Unidas han declarado esta década, la década de 2011 a 2020, como la década de las Naciones Unidas en pro de la seguridad vial. Cuando dices seguridad vial, tenemos que entender todas las normas que regulan el tránsito de todo vehículo en las vías públicas. ¿Sería una definición, digamos, no sé si es la aceptada? Bueno, lo que se ha visto a lo largo del tiempo es que la seguridad vial es un problema integral y que como tal requiere soluciones integrales. Entonces, en el enfoque que actualmente promueven las Naciones Unidas, manejan 5 grandes temas, 5 grandes ejes o pilares, como los llaman ellos. Un pilar es lo que se llama la administración del sistema, la gestión del sistema vial, con todo lo que implica políticas, esquemas de comunicación, normas y demás. Sí. Otro segundo bloque se concentra en toda la parte de la infraestructura, las vías, que estén bien diseñadas, que sean aceptables para el uso que van a recibir. Un tercer bloque lo constituyen los vehículos, tener vehículos en buenas condiciones, vehículos que pues, atiendan el tema de la seguridad vial de sus conductores, de sus usuarios. Un cuarto bloque tiene que ver con toda la parte del usuario, que el usuario, el conductor, tenga un comportamiento adecuado, un comportamiento seguro y que, bueno, pues se conduzca como debe ser. Y finalmente un quinto pilar es que ya cuando ocurre un accidente, tú puedas tener la capacidad de responder rápido a él. Se ha visto que, por ejemplo, en una carretera, si hay accidentados, si hay heridos, si los sistemas de rescate, digamos, no llegan a atender a un accidentado en menos de 1 hora, la probabilidad de que sobreviva disminuye de una manera drástica. Entonces, la capacidad de poder responder con rapidez a un accidente vial es también importantísima. Entonces, todo este conjunto de temas tienen que ser abordados para mejorar la seguridad vial, es decir, para que no ocurran tantos accidentes y no se tenga el problema que hoy tenemos de los costos humanos, económicos, sociales que genera pues toda esta enorme ocurrencia de accidentes. Al principio del programa platicábamos de que tenemos un problema con las cifras. Así es. De acuerdo a algunos, tú en la revista que nos hizo favor de coordinar, hablas de una cifra mundial. Sí. ¿Cerca de 1 millón? Más de 1 millón se estima que hay alrededor de 1.2 millones de fatalidades anuales en las carreteras. El problema de la estadística existe en mayor o menor grado en diferentes países. En México tenemos un serio problema porque nuestra estadística para manejar este tema es bastante, pues... Dirías que hay un subregistro. Exacto, sí, y no sabemos cuántos hay, qué gravedad tienen, en fin, datos elementales que necesitaríamos para caracterizar el problema no tienen la confiabilidad que deberían tener. ¿Este 1.200.000 son personas que iban en los vehículos o incorpora a la gente que es atropellada a consecuencia de un percance? Primero, es una cifra mundial del orden de 1.2 millones de personas que fallecen anualmente en accidentes de tránsito. Incluye ocupantes de vehículos, peatones, ciclistas y motociclistas. De hecho, yo te diría que las personas más vulnerables a este tipo de incidencias son los que no van a bordo del vehículo, es decir, el peatón, el ciclista, el motociclista, son... No te voy a decir, vulnerables, por usar una no es categoría. La mayoría de las fatalidades, pero sí son los más vulnerables.
Y de hecho, la seguridad vial, uno de los componentes más importantes que hay que cuidar es precisamente la seguridad del peatón, la seguridad del ciclista, la seguridad del motociclista. Y digamos, los accidentes no fatales, ¿hay alguna cifra global? O sea, hay accidentes que no necesariamente muere el conductor. Exacto. O muere. O sea, ¿hay sí. alguna dimensión de cuál es esta magnitud a nivel global? No recuerdo, no tengo el número de personas que resultan heridas o afectadas de alguna manera. Lo que sí te puedo decir es que se estima que el costo global de los accidentes viales, incluyendo todo, daños materiales, daños humanos, problemas de todo tipo, a nivel internacional se estima entre 2 y 3 puntos del Producto Interno Bruto mundial cada año. O sea, esas son unas cifras exorbitantes, gigantescas, ni nos las podemos imaginar. Y es resultado pues, de esta dimensión que tiene el problema en muchos países. Déjame hacer un corte porque sin duda me gustaría que revisemos estos 5 pilares en el caso mexicano. Sí, cómo no. Porque aceptando que cualquier muerte, una sola, debiera conmovernos, esta realidad, creo que la cifra mexicana de alrededor de 30,000, 32,000 muertes por accidentes, nos debe llevar a una revisión, como tú dices, de estas 5 dimensiones o 5 pilares, que la primera apreciación es que, por lo menos, tú nos dirás, no está, o si está en la política pública, tiene una muy débil implementación, muy irregular en esta enorme república. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para hablar con el ingeniero Óscar de Buen sobre unos temas, nuevamente, que pueden ser prevenibles. Una muerte, el accidente puede ser prevenible. Y cuando se trata de accidentes viales, hay muchas responsabilidades gubernamentales que tenemos que poner en el centro porque no podemos pensar un México social con muertes que pueden ser evitables a través de una mejor regulación, una mejor supervisión. Vamos a un corte, regresamos al Estudio México Social para seguir hablando de seguridad vial. Por los bajos niveles de seguridad vial en las calles y carreteras, cada año se registran entre 20 y 25,000 muertes por accidentes viales, alrededor de 25,000 a 40,000 discapacitados y un total de 10 millones de afectados. Los accidentes viales son la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 29 años y en muchos casos están relacionados con el consumo inmoderado de alcohol. Óscar, ¿cómo podrías describir, digamos, de una manera global la situación mexicana de estos 5 pilares en su conjunto? ¿Cómo los observas? ¿Dónde tenemos mayores debilidades? Sí. Bueno, mira, yo creo que en México hay un serio problema de seguridad vial. No sabemos, de entrada, cuál es el número de fatalidades, el número de accidentados, los costos económicos, sociales, humanos de este problema. Pero déjame decir, tú trabajaste en la Secretaría de Comunicación, ¿no lo tienen ahí? ¿No saben ahí? Digo, ese sería el lugar donde debía estar esa información. Depende, porque aquí, mira, el problema es un problema muy complejo. Una parte se manifiesta en la red federal de carreteras, que es la que atiende la Secretaría de Comunicaciones. Pero otra parte también muy importante se manifiesta en las redes urbanas de las ciudades. Y ahí los que deben recopilar la estadística, pues deberían ser los municipios, deberían ser sobre todo los municipios antes que los gobiernos estatales. Sí. La policía también interviene en las diferentes incidencias. Entonces, recopilar toda esa información con un criterio homogéneo, concentrarla y procesarla es una tarea pendiente en nuestro país. Se tienen avances sin duda en algunas partes y otros no tan significativos en otras. En los accidentes que ocurren en la red federal de carreteras, pues siempre invariablemente la Policía Federal Preventiva es la responsable de levantar un parte donde aparecen pues todos los datos relativos al siniestro. Pero el hecho es que hay dificultades para concentrar e integrar todo eso. Entonces, bueno, también no sabemos con la magnitud no sabemos con exactitud. También hay un tema muy importante que metodológicamente
tú no sabes y es muy difícil, o yo no conozco que ya se haya resuelto ese tema. Una persona que se accidentó hoy, se la llevan al hospital y muere la semana después en su casa o en el hospital, no hay forma de registrarla como vinculada a un accidente vial. Entonces, eso genera una indefinición. Lo que sí sabemos es que el problema es considerable, es un problema que afecta sobre todo a ciertos grupos de edad. Por ejemplo, en México es la segunda causa de muerte en el grupo de población que va de los 15 a los 29 años. Es la mayor causa de fatalidad en niños de 5 a 14 años. Y es un problema que afecta fundamentalmente a adultos jóvenes. Entonces, el costo económico, social, humano que tiene eso es altísimo. Una familia que se queda sin la persona que genere el sustento, pues vaya. O el dolor humano de perder al ser más querido. Exacto. Y en estos datos no hay ni una expresión territorial. Digamos, saber si en el norte del país, en el sur, o sea, ¿hay alguna expresión que sea mínima? Yo creo que se podría tratar de construir, porque sí, efectivamente hay forma o sea, por ejemplo, en la red federal, pues tú sabes dónde ocurrió cada accidente, los puedes agregar, los puedes sumar y puedes darte una idea de cómo está la problemática en cada, vamos a decir, región o cada estado del país. Y seguramente también a nivel municipal, a nivel estatal, habría forma de recopilar y procesar esa información para tener una idea más precisa de lo que sucede. Sin embargo, bueno, pues esa es una tarea que todavía está por afinar y está por concretar. Entonces, digamos, un primer tema es que te diría, es un problema muy serio, es un problema con unas repercusiones económicas, sociales y humanas muy fuertes, es un problema complejo y es un problema pues que probablemente no ha recibido todavía la atención y el esfuerzo necesario para resolverlo. Entonces, bueno, en ese sentido es un tema que va a requerir en el futuro, y bueno, el futuro es ya, acciones concretas para poder atenderlo y para poder paliarlo, ¿no? Ahora, hablaste en otra dimensión, es la situación, digamos, de las características de las vías de comunicación. Sí. Puedo entender que las federales, pues, de alguna manera tenemos este imaginario que son las que están en mejores condiciones. Pero cuando hablas de las redes estatales o locales, yo creo que sí hay un tema de la enorme falta de mantenimiento, señalamiento, o sea, de elementos reales que hacen propicio el accidente. Claro, bueno, el accidente, como lo comentábamos hace un momento, se debe en la mayor parte de los casos a una suma de factores. Se debe a condiciones del camino, a cómo está conduciendo el vehículo el conductor, puede deberse a factores climatológicos, puede deberse a problemas del equipo, del vehículo, en fin. Y normalmente, bueno, pues cuando ocurre un accidente hay una conjugación de varios de estos factores que llevan al desenlace de que haya un accidente. Entonces, bueno, hay que incidir, hay que actuar sobre los diferentes componentes que pueden influir en la ocurrencia de ese accidente para reducir la probabilidad de que tengan un comportamiento o una situación que sea, digamos, que lleve a que aumente la probabilidad de accidente. Hay una cuestión aquí interesante, que la gente que ha estudiado a fondo estos temas, o sea, uno tiene la noción de que el accidente es casi una casualidad, es algo inevitable, es algo que se presenta y te afecta. Bueno, hay estudios que se han hecho, incluso aquí en México, donde, por ejemplo, tú puedes ver que en una determinada red, en una ciudad, en una red, a lo mejor el 80% de los accidentes ocurren en 5 puntos. ¿Qué más quiere uno como señal para atender esos 5 puntos, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho que se puede estudiar, que se puede analizar y que se puede hacer para ir reduciendo la accidentalidad en todos los terrenos. Yo tengo la impresión que un factor dentro de todos estos es la enorme incumplimiento de las normas.
Sí. Esta realidad de que uno ve cuando uno, en todas partes, ¿no? Niños de 13, 14 años que siguen siendo niños manejando el vehículo. Hay esta parte como de iniciación, de que ya eres grande, ahora maneja. Digamos, una permisividad enorme de las familias y una autoridad que observa y es incapaz de señalar el típico caso de esta ciudad de gente que lleva dos adultos, dos niños en una motocicleta sin casco. Bueno, no hay esa capacidad de aplicar las normas, digamos, que dicen los reglamentos. Entonces, sí entiendo de que hay una multiplicidad de factores, pero déjame, si tuvieras tú que señalar uno, ¿dónde podrías tú el énfasis en términos de política pública? Pues, o sea, hay cosas que nos rebasan o rebasan esta república enormemente fragmentada en que cada estado y municipio... En términos de política pública, aquí en México, el sector que más alerta ha estado con relación a este problema, curiosamente, es el sector salud, porque ahí es a donde se manifiestan las consecuencias de todos los accidentes viales. De hecho, yo no sé si esta cifra que te voy a dar siga siendo vigente, pero yo recuerdo una cifra de que alrededor de 1 de cada 4 camas de hospital, el 25%, está ocupada por un accidentado en México, un accidentado en carreteras. Entonces, si tú tienes una causa que te genera el 25% de la ocupación de tus camas de hospital, bueno, pues tienes un problema. Entonces, el sector salud ha sido líder en la identificación y la caracterización del problema, pues porque es el que lo percibe de una manera más inmediato directa. Está ahí, en urgencias, por hablar de los servicios más saturados, es las urgencias del sistema de salud. Yo creo que un tema que sin duda hay que trabajar, más allá de que bueno, se requieren acciones en muchos temas, pero es la concientización, la educación, el ser consciente de que cuando tú vas al volante de un vehículo, de una motocicleta, de una bicicleta, tienes una responsabilidad hacia ti y hacia los demás. Déjame hacer un corte porque es un tema mayor, porque esta parte, digamos, de prevención en la política pública, de educación, de cultura, es uno de los temas, en términos específicos de cómo implementarlo, ha exigido y tenemos esta enorme debilidad. Somos muy buenos para reparar el daño, pero para evitarlo pone en tensión lo que sabemos de política pública. Déjame un corte para regresar a esta parte de que, ¿cuál es tu opinión de todos estos esfuerzos que se han hecho históricamente? Anuncios, comerciales, porque parece que está ahí, pero no funciona. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con Óscar de Buen sobre un tema de esos que parece que empezamos a aceptar como inevitable, bien nos decía Óscar de Buen, que el accidente pasa como un asunto como de una fatalidad, como algo que de pronto sucede, cuando creo que ya hay datos que nos podrían hablar de una geografía de riesgo muy identificada y que requeriría una focalización inmediata y no está sucediendo. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la inseguridad vial de nuestro país. México está soportando un costo económico, social y humano cada vez mayor por los bajos niveles de seguridad vial en sus calles y carreteras. Las pérdidas asociadas a los accidentes viales son alrededor de 1.7% del Producto Interno Bruto, y los sistemas de salud están sujetos a enormes presiones por la necesidad de hospitalizar a más de 750,000 personas accidentadas cada año. Óscar, aceptando que es un problema complejo, multifactorial, que incide en muchos elementos que nos has descrito, pero por otra parte, siempre hay en todas las vías, por lo menos federales, ciertos anuncios que dicen baje la velocidad, un radar lo está viendo, no consumo alcohol, y 2 kilómetros adelante tienes el anuncio de una bebida, que a mí por lo general eso me genera una enorme sorpresa, de la enorme contradicción. O sea, ¿cómo podrías valorar cuáles sí han funcionado, cuáles no han funcionado? Y en ese balance,
¿cómo hacemos que las que sí funcionan se conviertan en políticas nacionales y no dependiendo de el tipo de carretera, el tipo de autoridad? Sí, bueno, efectivamente hay, digamos, resultados muy dispares de acciones aisladas que se han tomado en el pasado. Yo creo que hay muchas o algunas que sí han dado resultados importantes. O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas que hace algunos años te obligaban a que te pusieras el cinturón de seguridad? Bueno, está demostrado que usar el cinturón de seguridad es un factor que reduce drásticamente el riesgo de un accidente serio. Entonces, que te obliguen a usar el cinturón de seguridad es una cosa positiva que se traduce en una reducción de los accidentes o de la gravedad de esos accidentes. El alcoholímetro, por ejemplo, que te ponen aquí en la ciudad y en otras muchas ciudades del país, también ayuda. El tema de la conducción por parte de gente alcoholizada a nivel mundial, y México ciertamente no es la excepción, es uno de los principales factores que provocan accidentes. Entonces, pero creo que el alcoholímetro, por lo menos a mí no me ha tocado, en las carreteras federales no existe. No existe. O sea, es un asunto interno de las ciudades. Así es. Debería existir, digamos, de una manera aleatoria, por lo menos esa percepción de que se puede aparecer eso y eso podría en sí inhibir. Sí, vaya, se podrían hacer cosas, ¿no? Ahora, el hecho aquí es que, por ejemplo, no conozco estudios, ¿no? Pero entiendo que la probabilidad de que una persona conduzca alcoholizada es mucho mayor en una ciudad que en una carretera. Además, pues el uso es más cotidiano, más habitual, etcétera. Entonces, por lo pronto, bueno, pues se ha aplicado aquí en las ciudades. Y debería aplicarse en todas las ciudades, pues digo. ¿No? Vaya, lo ideal es que no se tuviera que aplicar. Lo ideal es que todos tuviéramos la conciencia para decir, pero pues no bebo o si bebí no voy a conducir. Eso sería lo ideal. Como esa situación no se llega a dar, bueno, pues el alcoholímetro es un disuasivo enorme para que te tomes las cosas con calma, ¿no? Entonces, yo creo que en ausencia de una educación vial mucho más profunda, el tener el alcoholímetro y tener esos factores, pues ayuda a abatir el problema. No es lo ideal, pero ayuda, ¿no? Por ejemplo, ahora, un tema que preocupa enormemente a nivel internacional es el hecho de ir conduciendo mientras vas texteando, mientras vas chateando o mientras vas hablando. Hay países donde ya está totalmente prohibido el que simultáneamente tú vayas conduciendo y vayas utilizando tu teléfono celular. ¿Por qué? Pues porque te distraes, porque creo que incluso hay estudios que han equiparado el conducir alcoholizado con conducir utilizando tu celular. Entonces, hay temas donde la evidencia está. La evidencia está y ciertas medidas que se han tomado en el pasado han sido eficaces. Yo creo que hoy en México hay mucha gente que ya está acostumbrada a utilizar el cinturón de seguridad y eso está bien. Eso se logró, pues, a lo mejor coercitivamente al principio, pero ya se convirtió en un hábito. Eso está bien. Ahora, hay que profundizar, hay que hacer una campaña verdaderamente seria de educación vial y complementarla con lo que tú decías hace un momento. Una vigilancia y un castigo a los infractores. Ahí sí es donde la verdad no hemos avanzado mucho, donde hay mucho que hacer. Hay casos muy exitosos a nivel internacional donde ese es el factor que hace que la gente cambie sus patrones de comportamiento y que te demuestran que el problema se puede resolver. O sea, por ejemplo, en España hace algunos años se instituyó la figura del carnet por puntos. Ajá. Es tu licencia de manejo que la tienes que renovar gradualmente. Te la dan asociada con un número de puntos, 12 puntos o no sé cuántos. Entonces, cada vez que tú cometes una infracción, te quitan puntos. Y cuando llegas a 0 puntos, no hay forma de que te dejen manejar. Y al grado de que puedes tener castigos o penas incluso de cárcel por conducir o utilizar tu vehículo sin estar autorizado, sin licencia, sin tener una autorización para hacerlo.
Y entonces la gente se cuida muchísimo de actuar adecuadamente al volante de su vehículo. Ahora, eso se cumple, se vigila, no hay corrupción, se ejerce y, en fin, es la fórmula para que una medida de ese estilo funcione. Aquí en México, tú lo sabes mejor que yo, ha habido muchos casos recientes dramáticos en que dicen que el sobrepeso de ciertos vehículos, y hablo de vehículos de empresas hasta globales e internacionales, rebasan las especificaciones de la carretera y eso en sí genera esto. Entonces, si hay un tema, digamos, de los que manejamos un vehículo, pero también está esta otra dimensión del transporte gigantesco, estos grandes remolques que, el caso de hace unos años de Catepec, creo, entrando a la Ciudad de México, un accidente realmente lamentable. ¿Hasta dónde eso es, bueno, incide en términos de magnitud, pero cómo lo enfrentamos ahí? Porque ahí no estás hablando del conductor, déjame ponerlo, es un chofer de una empresa que le dicen lleve este tractocamión, creo que se dice, a tal lado. Y él probablemente ni sepa el contenido específico. Claro. Bueno, yo te diría, la industria del autotransporte tiene normas y tiene reglas bastante estrictas en cuanto a pesos, a dimensiones, a manejo de cargas peligrosas, a la operación de los vehículos. Y hay un segmento muy importante de este sector que lo hace con mucho profesionalismo y que atiende las cosas como deben ser. Ahora, sí hay pues a lo mejor un sector que no tiene esos mismos niveles de profesionalidad o de recursos para poder atender la norma, que podríamos decir que genera un riesgo mayor. Si a eso tú le agregas la interacción del tránsito, donde a lo mejor en una carretera tienes un flujo compuesto por vehículos de diferentes tipos, donde unos circulan a gran velocidad, otros no tantos, bueno, empieza a haber una potenciación de riesgos que lamentablemente pues sí llevan en ocasiones a accidentes serios. La forma de combatir eso es prevención, es aplicar la normatividad, porque la normatividad existe y está ahí, y es bueno, pues ser conscientes de que esa operación de vehículos, sean del transporte público o del transporte privado, pues exige el cuidar y el ser respetuoso de una serie de normas y de reglas sin las cuales aumenta la probabilidad de tener un accidente, ¿no? Platicábamos hace rato, en el fondo lo que hay es una enorme baja percepción del riesgo. No hemos logrado interiorizar esto. En el caso del tabaco, que es el que yo conozco, lo que se hizo para el cáncer es poner estas imágenes, que también no gustan mucho, pues ver las consecuencias de fumar, ¿no? El cáncer bucal, el cáncer de esófago, y ves esto se ha usado en otros países. ¿Esto crees que sí ayudaría? Deberíamos, no sé, poner en espectaculares, etcétera, en todos los vehículos estas imágenes. Mira, sí se ha usado en otros países. Yo he visto, digamos, comerciales de televisión o anuncios de televisión españoles, británicos, que abordan ese enfoque para promover la seguridad vial. Son videos o anuncios de una crudeza tremenda, o sea, que sí te hacen cobrar conciencia de lo que puede ocurrir en un accidente vial. Y entiendo que han sido elementos, pues yo no te diría decisivos, pero que sí han ayudado a concientizar a la gente de las consecuencias que puede tener el tener un accidente vial. Son videos muy hechos para llegarte, como se diría vulgarmente, jóvenes que salen de una fiesta y que tienen un accidente, los papás que ponen al niñito atrás sin amarrarlo adecuadamente y que tienen un accidente, cosas de ese estilo que son, te impactan cuando los ves. Yo no sé si un enfoque similar aquí en México pudiera funcionar. Lo que sí sé es que son
pues son videos que te alertan y te llaman la atención de lo que puede ocurrir si te portas mal, vamos. Déjame hacer un corte y ahorita regresamos a ese punto, porque yo creo que ante la complejidad, los multifactores que inciden, la evidencia de que, pues me quedo con los anuncios de respeto y la velocidad, ¿no? Son muy insuficientes, casi, yo diría, casi cosméticos. Sí. Algo tiene que hacer la autoridad. Y la autoridad, en este caso, por lo menos hablo de la parte que yo conozco y tú más, de las vías federales, es los instrumentos que se pueden tener en el gobierno federal para implementar acciones urgentes. Digo, solo es cuestión de observar la ciudad y uno puede ir manejando y decir, este señor pronto va a tener un vehículo llevando a sus hijos así o manejando así. Déjame ir a un corte y regresamos aquí al Estudio de México Social. Nuevamente en la urgencia, en la enorme urgencia de poder hacer cosas que eviten el dolor, la muerte, esta dramática situación de una muerte prematura que se está volviendo cotidiana y que estamos dejando de ver, porque hay las otras muertes asociadas a la violencia, al crimen, que pareciera que están ahí y ya pierde esta noción de lo que está pasando pues, en las calles de las ciudades, en los pueblos de nuestro país. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Desde la perspectiva de la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, IMECEVI, las líneas de acción para implementar una política de seguridad vial a nivel nacional son: 1. Una adecuación legislativa y del marco normativo. 2. Vigilancia, control y cumplimiento. 3. Educación, formación y concientización de la población. 4. Atención a víctimas. 5. Infraestructura segura y seguridad vehicular. 6. Vigilancia epidemiológica e investigación. 7. Colaboración intersectorial y participación social. Oscar, ahorita me comentabas en el corte una dimensión que nos habla de lo urgente de actuar. Las estimaciones es que mueren más mexicanos en accidentes viales que lo que se mueren en esta lucha o disputa de los territorios del crimen organizado con otras autoridades. Y un apunte que hacías que sin duda rescato. En los accidentes viales se muere no, digamos, la gente vinculada a estos crímenes, es gente como todos nosotros. Por eso lo urgente de hacer. Estamos rumbo, ya está ahí incluso cifras de presupuesto, 2016, se ha manejado este concepto, yo diría, críptico y que no logra transmitir el presupuesto cero. Yo entiendo el presupuesto cero como una manera de asignar recursos donde más se necesitan. No necesariamente la suma global va a ser menor al presupuesto 2015-2014, al contrario, puede salir que se requiere mucho más. Y en ese sentido creo que hay cosas que la autoridad puede hacer, otras que debe intentar, yo diría todo lo posible, campañas de prevención con estas imágenes, exhortaciones, no sé. Pero sí hay elementos que están en la autoridad. Uno, verificar que el que maneja tenga los papeles o las capacidades, sobre todo cuando se habla de estos vehículos enormes, de dimensiones mayores. Otro es el mantenimiento, otro es el ejercicio de la autoridad en esas vías, y así de muchas otras. O sea, digamos, en la urgencia, ¿cuál sería para ti, digamos, acciones que no van a resolver del todo el problema, pero por lo menos reducirían en parte, porque son cosas, digamos, yo hablo mucho de urgencia en este programa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, aquí el tema en realidad no es un tema presupuestal. Es un tema que exige una voluntad y una participación amplia, una labor de coordinación donde intervenga el sector salud, el sector educación, el sector comunicaciones y transportes, la policía, y donde congregues la participación de la sociedad como tal para actuar en una forma conjunta hacia la solución del problema. El problema se ve como una cuestión intratable, como una cuestión complejísima, pero es un problema que tiene solución. Déjame decirte que, por ejemplo, en España, que es la cifra que conozco, en el año 2013 hubo 1.600
30 muertos en toda la red carretera española. Bueno, en todas las vialidades españolas. Y en ese mismo año había en España circulando 31 millones de vehículos. En 1960, es decir, 53 años antes, hubo 2.400 muertos en carreteras y había solo 1 millón de vehículos en toda España. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que se redujo el número de fatalidades a pesar de una explosión gigantesca del parque vehicular. En países europeos, otros países europeos ha sucedido lo mismo. En Canadá ha sucedido lo mismo. En Estados Unidos, yo me acuerdo, en los años 80 había alrededor de 50,000 fatalidades anuales en todo el país en accidentes viales. Hoy tienen 30,000. O sea, el tamaño de la flota vehicular ha crecido muy significativamente. O sea, es un problema que tiene solución. ¿Cómo lo resuelve? O sea, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer, o sea, por ejemplo, hay desde acciones legales, falta una ley de movilidad y hay iniciativas ante el Senado de la República para promoverla y para desarrollarla, donde se abordan temas de coordinación entre autoridades de diferentes niveles de gobierno, coordinación entre diferentes sectores, temas que tienen que ver con la expedición y el control en el uso de licencias, por ejemplo, una licencia única nacional es un factor vital donde tú, no importa que manejes tu coche en Yucatán o que lo manejes en Aguascalientes, si cometes una infracción va a una base de datos, se registra y estás ahí en la mira. Hoy no existe ese tipo de coordinación, entonces ese es un bloque, un tema fundamental. Un segundo tema que es también decisivo es toda la parte de información. Necesitamos tener mejores sistemas de recopilación, integración y procesamiento de información para dimensionar adecuadamente el problema, poder hacer un buen diagnóstico y una buena análisis de lo que está pasando y consecuentemente diseñar mejores soluciones. Y luego, bueno, desde luego que viene toda la parte de educación, la parte de educación vial en las escuelas, para los choferes, para toda la gente que tiene alguna responsabilidad en el uso de las vialidades. Y desde luego también pues la inversión en infraestructura, mantenimiento, pero también, por ejemplo, cuestiones de geometría, que tú asegures que el trazo de las vías sea el adecuado para las velocidades de los vehículos que van a circular por ellas. En fin, que haya una consistencia entre la capacidad de la vía y los requerimientos de los vehículos que van a circular por ellas. Entonces, hay como grandes bloques de actuación que se pueden trabajar y que se deben trabajar de una manera coordinada e integral para que el problema se pueda avanzar, digamos, en la solución. La buena noticia es que hay experiencias que demuestran que se puede hacer. El hecho de que no lo hayamos hecho, pues quiere decir que no hemos sido como sociedad suficientemente... Sí, la mala noticia es que no está en la agenda nacional. Hay que ponerlo. Hay que ojalá ponerlo. Sí, este programa para ponerlo. Y por otra parte, no tengo la cifra, no sé, ha sido evidente el crecimiento también del parque vehicular del país. Sí. No sé cuántos millones existan en el país. De alrededor de 32 millones de vehículos. Y cada año debe ser un incremento expansivo, con vehículos de bajas calidades, etcétera. Pero por otra parte, yo no sé, tú has sido uno estudioso, un responsable de estos temas. Esta coordinación, cuando yo oigo que el tema es un tema de coordinación, de información, parecía tan accesible, ¿no? Que la pregunta es, bueno, ¿por qué no hay esa coordinación? Sí. Puede ser porque no es prioritario. Pero yo no sé si puedas tú recordar algún momento en que hubo mayor coordinación y hemos ido a la baja, o siempre es un tema que ha estado perdido en la agenda. No, es un tema que nunca se ha trabajado de una manera integrada, consistente. También, ahorita que lo mencionas, un componente fundamental en muchos países ha sido la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial,
que precisamente su tarea fundamental es lograr esa coordinación. Esto no existe en México. Eso no existe en México. En otros países tú tienes un SAR de la coordinación de la seguridad vial. Por ejemplo, en España es la Dirección General de Tráfico. Depende del equivalente de la Secretaría de Gobernación. Y de ahí sale todo lo que emana en materia de políticas públicas relacionadas con seguridad vial. ¿Esta propuesta de ley que me dices que está en el Senado incorpora este diseño? Entiendo que sí, hay un diseño de una agencia de seguridad vial. Paradójicamente, estos temas se han estudiado en México. Hay propuestas, hay elementos, hay cosas que se pueden rescatar, se pueden actualizar, se pueden poner al día y para muy rápidamente avanzar. Por ejemplo, en la revista, tú seguramente te diste cuenta, hay gente que del sector de ONGs, ¿sí?, asociaciones de víctimas de la violencia, asociaciones de gente preocupada por este tema, que constantemente están haciendo presión y están aportando elementos para concientizar a la sociedad civil sobre la necesidad de actuar en este tema. Yo creo que es una asignatura pendiente, es una deuda que se tiene pues con la población en general, y entre todos tenemos que buscar la manera de actuar para resolver o para paliar. Tú presides este una asociación mundial de carreteras. Sí, así es. ¿Cuál es, digamos, su objetivo? ¿Qué estás haciendo en esa asociación? Mira, la asociación es una asociación técnica que lo que hace es difundir conocimientos relacionados con las carreteras y el transporte por carretero y propiciar el intercambio de conocimientos. Mucho de lo que yo te estoy diciendo aquí pues viene de ese contacto y esa exposición, ese acceso que tengo a información de otros países. Y bueno, es parte de la función de la asociación, hacer y dotar, digamos, a los países, a los miembros, a las administraciones de carreteras, de información y elementos que les permitan diseñar mejores políticas públicas para resolver los problemas que tienen en sus países. La asociación no es ejecutiva, no se mete a definir a un país lo que debe hacer o lo que no debe hacer, pero sí busca aportar elementos para que cada país pues diseñe sus propias políticas y sus propias acciones en función de lo que considere pertinente, ¿no? Déjame hacerte esta reflexión, apenas pasó, digamos, el primer tercio de este gobierno. Creo que todavía está a tiempo este gobierno federal de poder articular esta política pública con los instrumentos y ponerle una visibilidad. Yo no recuerdo si en el Plan Nacional de Desarrollo está establecido como una estrategia específica, pero creo que es urgente que aprovechemos ahora con un nuevo Congreso, sí, poner nuevamente esta agenda enfrente. No, y además, bueno, tenemos de alguna manera un compromiso nacional porque México se adhirió a la iniciativa esta de las Naciones Unidas, que es una iniciativa oficial con toda la fuerza, la autoridad moral que pueden tener las Naciones Unidas para promover la seguridad vial durante esta década. Esta es una tarea permanente, pero las Naciones Unidas lo tomaron, digamos, como un tema central de la agenda de desarrollo para la década 2011-2020. México está formando parte de ese grupo de países que suscriben la necesidad de actuar en ese sentido. Entonces, ante eso, ante los elementos que ya se tienen disponibles, yo creo que ahora que vamos a tener un nuevo Congreso y que ya se tiene algún camino andado en el Senado, puede ser un momento propicio para intensificar los esfuerzos en esta materia. Yo te agradezco mucho, Óscar, que estés en el programa. Sin duda es un tema que hay que poner en la agenda del México social. Son de estos temas urgentes porque ninguna muerte, cuando es prematura, es aceptable, y más cuando pareciera ser que hay evidencias, como bien nos has relatado, que se puede hacer para minorar esta, no solo carga económica, la carga en términos humanos que está implicando, y en ese sentido la experiencia está. Y nuevamente gracias por coordinar este número de México Social, por estar en el programa, y esperemos que podamos transmitir esta necesidad de urgencia, y tenemos que avanzar más rápido en estos muchos temas, y aquí hay evidencias de que se podría rápidamente reducir dolor y muerte, y obviamente pues esta carga que traemos todos de que estas son muertes vitales. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias al presidente de la Asociación Mundial de Carreteras por estar en el Estudio de México Social.